Muy bien, muy buenas tardes. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a este conversatorio, Reflexiones Iniciales sobre la Violencia contra las Mujeres en el contexto de crisis climática, el cual es organizado por la ministra de la Condición de la Mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mi nombre es Rafaela Sánchez Mora y seré su moderadora. Para dar inicio, escucharemos las palabras del señor José Vicente Troya Rodríguez, representante residente de El PNUD en Costa Rica. Muchísimas gracias, Rafaela. Muy buenas tardes con todas y con todos. Un gusto saludar a la ministra de la Condición de la Mujer, doña Cindy Quesada Hernández, a la presidenta del INAMU, que se nos sumará más adelante, a la señora panelista Suyen Ramírez Villegas del INAMU, a doña Erika Villegas Montero de la Comisión Nacional de Emergencia, al señor José Pablo Cascante González de la OIM, así como a las autoridades de las instituciones públicas y los gobiernos locales y todos los colegas que nos acompañan desde las organismos de cooperación y el cuerpo diplomático, y por supuesto un fuerte saludo a las representaciones de organizaciones de la sociedad civil, a las invitadas y invitados especiales que nos acompañan. Un verdadero honor, como representante reciente del Programa de las Naciones Unidas, organizar este evento junto a la ministra de la Condición de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres. Este evento se denomina Reflexiones Iniciales sobre la violencia contra las mujeres en el contexto de la crisis climática. Todo esto en el marco de los 16 días de activismo 2023 dentro de la campaña Únete de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres. Esta es una campaña del secretario general de las Naciones Unidas, y estos 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres es una campaña internacional que todos los años se lleva a cabo y que empieza todos los 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y que se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. En este 2023, el lema de la campaña es No hay excusa. En esta fecha, las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Costa Rica pintamos el mundo de naranja y hacemos un llamado al Estado costarricense, a los partidos políticos, al sector privado, a la academia, a los medios de comunicación, a las agrupaciones sociales y a la sociedad en general para invertir en la prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades y en toda su diversidad. Y qué mejor manera de incidir en la prevención de este flagelo social que viven las mujeres reflexionando sobre su prevalencia en el contexto de situaciones agravadas, como es la crisis climática. El PNUD, el PENUMA, ONU Mujeres, reconocemos que los fenómenos climáticos extremos pueden crear nuevos riesgos de violencia de género. Por ejemplo, a través del mayor acceso de los agresores hacia las mujeres en los albergues de emergencia o de los socorristas que piden favores sexuales a cambio de ayuda. El experimentar la violencia basada en género también puede aumentar la vulnerabilidad ante los desastres. Por ejemplo, las mujeres y las niñas pudiesen llegar a negarse a evacuar sus viviendas ante la posibilidad de sufrir acoso o violencia sexual dentro de los albergues. El Grupo Intergubernamental de Personas Expertas sobre el Cambio Climático, reunido por Naciones Unidas en su informe 2022, resaltó precisamente esto: la relación entre la perturbación climática y la violencia basada en género. Las olas de calor, las inundaciones y demás desastres de origen climático aumentan el acoso sexual, el maltrato mental y el físico, así como los femicidios, y reducen las oportunidades económicas y educativas e incrementan el riesgo de ser víctimas de la trata debido a la migración climática forzosa. Por ejemplo, un estudio del 2021 sobre los eventos meteorológicos extremos en Kenia, realizado por personas investigadoras de la Universidad de Santa Catalina en Minnesota, Estados Unidos, llegó a la conclusión de que la tensión económica provocada por las inundaciones y la sequía o el calor extremo agudizó la violencia contra las mujeres en sus hogares
con un 60% más alta en esas zonas afectadas por una meteorología extrema. Por ello, las intervenciones de gestión de desastres antes, durante y después de los fenómenos extremos deben centrarse en la prevención, mitigación y la adaptación a las causas de violencia contra las mujeres mediante un enfoque transformador, y es precisamente a través del Plan Nacional de Acción sobre la Igualdad de Género en Acción Climática, declarado de interés público por el máximo poder del gobierno, cuando el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, impulsó junto al INAMU, el Ministerio de la Condición de la Mujer y el Ministerio del Ambiente y Energía, esta tarea de enfrentar esta peligrosa era que recién comienza, esta era de la ebullición global, como la calificó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. En esta era es precisamente cuando necesitamos respuesta sistémica desde los más altos niveles de un Estado, como ha acontecido en Costa Rica, y una respuesta que permita enfrentar la complejidad de una era que entreteje múltiples crisis, pandemias, pandemias de violencia, crisis climática, crisis de pérdida de biodiversidad. Y es así que cuando debemos enfrentar con coraje, disciplina, nueva resiliencia y justicia efectiva para las mujeres. Implementando la estrategia de transversalización de la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Riesgo, aumentando los instrumentos de planificación sectorial para la gestión integral del riesgo con consideraciones sobre la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres, aumentando la atención de mujeres de su diversidad en programas de ayuda social para la recuperación ante emergencias y desastres derivados de la crisis climática. También aumentando la atención de mujeres en servicios psicosociales de emergencia, tomando en consideración la violencia basada en género, incorporando el paquete esencial de servicios de salud sexual y reproductiva en los kits de emergencia y diseñando e implementando el protocolo de atención para la violencia basada en género en los albergues temporales, son las acciones que precisamente propone el Plan Nacional sobre Igualdad de Género en Acción por el Clima y sobre los desastres en torno a los cuales reflexionaremos hoy día. Y yo quiero llamar la atención sobre otro ejercicio que estamos teniendo precisamente en estos días, y es que es la valoración de las capacidades nacionales para emprender en la recuperación luego de los desastres. Y nuestra propuesta es que esa recuperación sea una recuperación diferente, que ante eventos climáticos extremos seamos capaces de recuperarnos con otra lógica, una lógica que no nos lleve a la situación predesastre, sino que nos permita construir un mejor futuro, construir mayor resiliencia, construir sobre esos liderazgos que existen dentro de los territorios y que en muchos casos corresponden a mujeres que, si bien sufren afectaciones exacerbadas, también incuban dentro de sí y de sus comunidades un gran potencial transformador en materia de cohesión social, recuperación socioeconómica y emprendimientos basados en soluciones inspiradas en la naturaleza. Quisiera concluir reconociendo que son las normas sociales discriminatorias de género la base que perpetúa la violencia contra las mujeres. En el 2023, el 25% de la población en el mundo considera que está bien que un hombre agreda físicamente a su compañera. Esto de acuerdo al más reciente índice de normas sociales de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto no puede continuar así. Demos un paso al frente y alcemos la voz. Mitigar y adaptar los efectos de la crisis climática pasa por reconocer la relación que tienen con la prevención y atención de la violencia basada en género. Construyamos un mundo que se niegue a tolerar la violencia contra las mujeres sin importar dónde ni cómo se produzca. De una vez y para siempre, cuenten con el PNUD como un aliado para eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras de apertura, don José Vicente. Seguido escucharemos a la señora ministra de la Condición de la Mujer, doña Cindy Quesada Hernández. Adelante.
Muchas gracias, Rafaela. Un saludo a todos los que nos están mirando a través de los diferentes plataformas. Un saludo cordial al estimadísimo señor José Vicente Troya, quien es un aliado estratégico. El Programa para las Naciones Unidas ha sido un aliado estratégico permanente de no solo el Instituto Nacional de las Mujeres, sino de los estados, en la visibilización, pero sobre todo en la acción conjunta para generar cambios, que es lo que estamos buscando los países que legitimen realmente y fortalezcan las democracias. Precisamente, pues hablar del cambio climático, que es un problema de una acción colectiva, es la única manera en que podemos enfrentarlo como humanidad. Es consecuencia del uso intensivo de nuestros combustibles fósiles en la movilidad y la generación eléctrica. Evidentemente, para Costa Rica, que es un país que se mueve principalmente por otras fuentes de energía, aunque no es algo ajeno a nosotras, sabemos el impacto que esta actividad económica genera en el mundo, además del auge del desarrollo industrial y de la deforestación. De acuerdo al índice de riesgo climático del año 2020, esta realidad ha afectado evidentemente de manera más profunda a América Latina. Por eso es tan importante que los modelos que estemos desarrollando para la transición justa también no solo analicen el tema del medio ambiente o el tema ambiental, de los efectos y la necesidad de adaptarnos de la manera más eficiente y resiliente a los cambios climáticos, sino que también cómo lograr que estos procesos de adaptabilidad no afecten más profundamente las vulnerabilidades de una comunidad o de un pueblo o de un grupo de personas. Y voy a empezar señalando algo que hacía hincapié don José Vicente, y es la importancia de no reproducir las vulnerabilidades. Y es que creo que ya el debate internacional o nacional sobre los efectos del cambio climático, cómo afecta de manera diferenciada a las mujeres, a las niñas, cómo también estas se ven afectadas en los procesos de desplazamiento cuando es por razones climáticas, cómo se profundizan las violencias que sufren las mujeres, de lo que vamos a hablar más adelante, pero también la importancia de generar política pública tomando en cuenta las consideraciones particulares de estas poblaciones a la hora de generar unas respuestas institucionales que no reproduzcan la vulnerabilidad. Y es importantísimo no solo que tomemos en cuenta las condiciones, sino también que tomemos en cuenta la necesidad de que las mujeres participen en la toma de decisiones. Necesito frenar un poquito porque estoy un poco afectada de la voz, si me permiten. Claro, doña Cindy, no se preocupe, la esperamos. Qué pena, compañeros, pero el cambio climático también tiene afectaciones directas en la salud, evidentemente. Y hemos estado viajando fuera de las zonas, generalmente, de que tienen cierto tipo de clima y esos cambios pues nos han afectado. Les mencionaba la importancia de no reproducir las vulnerabilidades. Hay un elemento que para nosotros es fundamental y también don José Vicente hizo el honor de hablar de para lo que para Costa Rica es un logro y que creo que a nivel internacional somos uno de los pocos países que le ha dado una connotación con un decreto de interés nacional al Plan de Acción de Género y Cambio Climático. ¿Por qué es importante? Primero porque necesitamos visibilizar los aportes de las mujeres dentro de las estrategias, dentro de las acciones propias, no solo a la atención de los resultados del cambio climático a través de diferentes crisis que se han presentado en los desplazamientos, en la movilización, en la atención en los albergues, de la atención de las personas que requieren cuidados especiales, pero también visibiliza la
relación intrínseca que ha habido naturalmente por milenios entre las mujeres y la naturaleza, cómo nos hemos comunicado, cómo nosotros desarrollamos habilidades respecto de el uso de los productos de la naturaleza en favor de la alimentación, del bienestar, de la salud del resto de los miembros del clan o de la familia. Entonces, pone también en la mesa, en la agenda, estos aportes y cómo a través de un apoyo institucional podemos incluso generar respuestas que le brinden a las mujeres una oportunidad de desarrollar actividades económicas azules o verdes, como se les llama, en la búsqueda de esa tan anhelada autonomía económica, aportando a las mujeres capacidades económicas, desarrollo de competencias a través de sus conocimientos ancestrales en relación con la naturaleza. Y es que también no podemos negar que respecto de la seguridad alimentaria, el aporte de las mujeres dentro de los índices de seguridad alimentaria a nivel internacional son reconocidos, gracias a Dios, al día de hoy, pero también evidenciados cuán más necesaria es el apoyo técnico a estas mujeres para que sigan desarrollando sus actividades y que ya no sean no remuneradas, no reconocidas económicamente y que lo hagan en una condición de desigualdad de acceso y oportunidades a recursos, a instrumentos o a posibilidad de generar o el uso de tecnología incluso para mejorar sus condiciones de trabajo. Evidentemente, las mujeres, por ser su condición de mujer, se ven afectadas, además de una manera profunda en los diferentes tipos de violencia que se ejercen contra ellas, ya sea violencia intrafamiliar, violencia relacionada con los desplazamientos, cuando se dan por razones de cambios climáticos profundos que obligan a las poblaciones a migrar a otros lugares, pero también a otro tipo de situaciones de vulnerabilidad dentro de los albergues, en los procesos de atención ante situaciones climáticas que nos obligan a movilizarse, incluso dentro de los mismos territorios nacionales. Y es que la falta de documentación o de información, de data, de manera desagregada, que nos pueda visibilizar las necesidades diferenciadas de las mujeres, también es una situación que afecta a toda la zona, a toda la región y que nos impide poder tener desde la técnica información fidedigna para generar acción pública. Bueno, parte de lo que se está pretendiendo hacer a través del Plan de Acción de Género y Cambio Climático es visibilizar esta problemática y poder buscar a través de programas regionales, que son estrategias en las 6 diferentes regiones que se están llevando a cabo en Costa Rica para poder generar planes de acción concretos diferenciados también por esas interseccionalidades, esas realidades étnicas, realidades idiomáticas, realidades de personas con discapacidad muy puntuales en cada una de las regiones del país, y es la manera en como nosotros estamos transversalizando también la importancia de visibilizar las diferentes situaciones de violencias que sufren las mujeres dependiendo también de su situación de vulnerabilidad. Para nosotras, seguir trabajando de la mano no solo en generar conocimiento a las mujeres sobre lo que es el cambio climático, los efectos, cómo poder seguir mitigando sus efectos en la vida cotidiana, dejar de reproducir vulnerabilidades y generar la información requerida para que la política pública entre mujeres y hombres que hoy hay en Costa Rica, que es la PIEC, y la política pública para la atención y prevención de la violencia, se basen en contenido científico, en resultados de investigaciones y de diagnósticos oportunos, amplios y que reflejen realmente la interseccionalidad de nuestras mujeres, creo que es fundamental para nosotras y buscamos a través del plan de acción poder generar estos insumos. Para Costa Rica, que ha sido un país históricamente que ha defendido no solo la bandera de la protección a la biodiversidad, la protección a la naturaleza, a las aguas, a los mares, muy próximos a hablar de la COP 25 y tendremos el próximo año la pre-COP aquí en Costa Rica, donde queremos visibilizar también el aporte de las mujeres de los mares a nivel de todo el mundo. Creemos profundamente en que el abordaje a los temas de cambio climático y el abordaje a los temas de las vulnerabilidades de las mujeres deben caminar de la mano, no solo porque la afectación profunda se da más en esta población, sino también porque las soluciones
a esta adaptación surgen de las mismas mujeres y a través de ella podemos generar condiciones que le mejoren la vida a las mujeres y sus familias. Para mí es un honor poder apropiarme también de este espacio para comunicar todo lo que estamos haciendo, para decirles que estamos conscientes y que tenemos la claridad de una ruta para generar acciones muy concretas que vengan a legitimar, como les mencionaba al inicio, no solo la política pública del Estado, sino a fortalecer la democracia, incluyendo nuevas voces, más voces a esta tan importante tarea. Muchas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias, doña Cindy, por estas importantes reflexiones de inauguración de este conversatorio. Muy bien, permítanme nada más acá. Como ya hemos escuchado, a nivel mundial, las mujeres de todas las edades son afectadas de manera desproporcionada por la crisis climática, debido a las desigualdades históricas de género que ya nos mencionó don José Vicente y doña Cindy. Por ejemplo, carecen o tienen acceso limitado a la tierra y otros recursos como la financiación, la tecnología y la información. Padecen en mayor medida las consecuencias de los desastres, como vamos a profundizar hoy. Como consecuencia de las sequías, las inundaciones, la deforestación, las mujeres también tienen más dificultades y dedican y deben dedicar mucho más tiempo a la recogida de agua, de productos de alimentos de subsistencia, que de otro modo podrían invertir en educación o actividades de recreación. También continúan marginadas en las esferas de toma de decisiones, desde el nivel comunitario hasta los parlamentos o las negociaciones internacionales sobre el clima. Suelen estar excluidas en importante grado de los recursos de financiación mundial para el clima destinada a programas de mitigación y adaptación por su falta de información y además de capacidad para poder aprovechar estos recursos. Y además, estas brechas preexistentes aumentan las situaciones de vulnerabilidad para las mujeres, como ya hemos escuchado, y especialmente de cara a la violencia basada en género en los contextos de crisis climáticas. Comparto con ustedes otros datos que ponen en evidencia esta realidad. Por ejemplo, las mujeres y las niñas representaron más del 96% del total de las personas afectadas por las inundaciones repentinas que sufrieron las Islas Salomón en el año 2014. En Neymar, por su parte, el 61% de las personas que murieron a causa del ciclón Nargis en el 2008 fueron mujeres. Después del terremoto en Haití en el año 2010, las condiciones de inseguridad, la falta de instalaciones con privacidad adecuada, insuficiente iluminación y falta de presencia policial han sido identificados como factores que contribuyen a la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en los campamentos. En Chile, durante el terremoto del 2010, la información de las clínicas y de los centros de asistencia para sobrevivientes de violencia doméstica confirmaron que los reportes de incidentes de violencia habían aumentado. Y en Guatemala, en una evaluación realizada en junio del 2010 por la Gestión y Tecnología en Salud y Desarrollo, GETSA, reveló que la violencia psicológica había aumentado de 7% antes de la tormenta a 22.5% y 19% durante y después de la tormenta, respectivamente. La evaluación también observó un aumento en la violencia económica, de 18.3 a 20.4 y de 26.1% durante, después y antes de la pandemia, de esta situación que se vivió. Finalmente, cerca del 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres. La crisis climática exacerba la desigualdad entre los géneros y afecta sobre todo a las mujeres. Ocasiona mayores cargas de trabajo, riesgos ocupacionales en el interior y en el exterior de la realidad de las mujeres, problemas psicológicos, emocionales y mortalidad en los desastres relacionados con el clima. Con este contexto, pasaremos a dialogar con tres personas clave, quienes con sus reflexiones nos llevarán a profundizar precisamente en este vínculo que existe entre la violencia contra las mujeres y las crisis climáticas. Primero, permítanme por favor sumarla acá. Muy bien.
Tenemos en este espacio a Suyen Ramírez, psicóloga de formación, máster en estudios de psicología grupal, labora en el INAMU desde 1999 en conducción de procesos y proyectos, capacitación, coordinación y asistencia técnica interinstitucional e intersectorial, elaboración de materiales divulgativos, teóricos y metodológicos para la promoción e incidencia de la perspectiva de género en el avance de los derechos humanos de las mujeres en sectores como la educación, el ambiente, el cambio climático y la gestión de riesgos de desastres. También nos acompaña Erika Villegas Montero, es trabajadora social y coordinadora de la Oficina de Género e Inclusión Social de la Comisión Nacional de Emergencia desde el año 2016. Erika, dado que esta semana se está realizando la Semana de la Gestión del Riesgo, nos ha compartido un video que pronto pondré a disposición de ustedes. Y finalmente también tenemos acá a José Pablo Cascante González, es antropólogo social con experiencia en proyectos sobre derechos humanos y temas ambientales. Actualmente trabaja para la OIM en el proyecto sobre la elaboración de planes de adaptación para reforzar las capacidades de los gobiernos locales y las comunidades para hacer frente a los factores que impulsan la migración ambiental en los Chiles y Puerto Jiménez, incluyendo la perspectiva de género. En este equipo de proyecto está conformado por Beatriz Vila y Elena Campos, así como el trabajo conjunto con la ONG Ruta del Clima. Para iniciar esta conversación, Suyen, cuéntanos, ¿cuál es la apuesta del Plan Nacional de Acción sobre Igualdad de Género en la Acción por el Clima para hacer frente a las situaciones de violencia contra las mujeres? Buenas tardes, muchas gracias a todos y todas por estar en este espacio. Bueno, primero yo quería retomar algo antes de compartirles sobre el plan, porque es un aspecto fundante. Y yo quería comentarles que cuando Rafaela me contacta y me dice, ay, hagamos este conversatorio, y me pareció que era muy importante empezar a colocar esto, ¿verdad? Y yo, como muy en espontáneo, le dije a Rafaela, bueno, a mí me parece que no reconocer la urgencia de incorporar la perspectiva de género en la acción climática ya trae un riesgo de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y me quedé pensando que si lo decía, y bueno, ya vieron que decidí que sí lo iba a comentar aquí, ¿verdad? Y suena muy drástico, pero es un poco hacia donde nosotras hemos estado tratando de insistir de por qué es tan relevante la crisis climática, porque resulta que mientras hacemos esfuerzos por cerrar las brechas de género históricas, esas que todavía nos está faltando, nos está costando mucho y luchamos día a día por mover la aguja, mientras estamos haciendo este esfuerzo, sí ignoramos, si desconocemos la crisis global en la que estamos como planeta, que es la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, esto podría hacer que todos nuestros esfuerzos sean como les he dicho otras veces a mis compañeras, echar agua en un canasto, ¿verdad? Las brechas no las vamos a lograr cerrar si desconocemos el contexto en el que estamos. Y así como este trabajo que hemos estado haciendo por la igualdad, parte de reconocer que vivimos en un sistema patriarcal, también tenemos que reconocer que ese sistema patriarcal también ha generado esta crisis ambiental y climática que pone en mayor riesgo los avances que hemos estado tratando de lograr. Aunque la pandemia por COVID-19 no es reconocida como una emergencia climática, fue una emergencia sanitaria, solo el hecho de que sea una emergencia nos demostró y pudimos tener en datos muchos países cómo esa emergencia, ese contexto global afectó de manera desproporcionada y diferente a los hombres y a las mujeres. ¿Por qué? Porque las brechas que ya existían se profundizaron. Hemos estado insistiendo mucho que hay varios ámbitos en la vida de las mujeres que los desastres y las emergencias afectan de forma significativa y que hace que precisamente las personas más bien queden atrás cuando estamos empujando una Agenda 2030 para no dejar a nadie atrás, pero desconociendo este contexto del que no tenemos control ya,
lo que hace es echar atrás. ¿Dónde tenemos principales afectaciones? Tenemos afectaciones en materia de cuidados, ¿verdad? Las mujeres tienen más de 3 veces el tiempo que dedican al cuidado que los hombres todavía hoy en día. Y cuando estamos en una situación de emergencia o de desastre, como nos dicen las señoras, de gestión de riesgos o las mujeres en las comunidades, la cocina se me hace más grande, el cuidado y la preocupación por los niños y las niñas se me hace más grande porque ya no estoy pensando solo en mis niños, sino también estoy pensando en todos los que están en el espacio del albergue o en la comunidad que ha estado colapsada por alguna emergencia o algún desastre. También sabemos que la violencia precisamente es otra de las cosas que podría o que se ha exacerbado en los contextos de emergencias o de desastres. También los medios, el acceso a los medios de vida. Pero previo a un desastre, ¿qué estamos viendo? El problema, y aquí es mi reflexión, es que cuando hablamos de los desastres, lo podemos ver, es más tangible, podemos sistematizar la experiencia, pero si no es visible como un desastre, es como si no estuviera ocurriendo la crisis climática, y sí está ocurriendo. Nos está ocurriendo todos los días. La semana pasada ya llegamos a los 2 grados que Acuerdo París estaba advirtiendo que hiciéramos todo el esfuerzo global por no llegar ahí. Bueno, lamentablemente ya llegamos ahí, ¿verdad? Y cómo esto va a afectar a las mujeres, tenemos que hacer ese reconocimiento. Hay otro aspecto que quería compartirles. Las ecofeministas latinoamericanas insisten en que lo que nos vincula a las mujeres con la tierra no es solamente esta relación histórica por la consecución de los bienes, de los alimentos, por el respeto, por la forma en que hemos contribuido a la conservación de los recursos y del agua y de los alimentos y demás, sino también hay otro elemento que compartimos con la tierra o con la naturaleza. Y es que lamentablemente tanto las mujeres como la naturaleza hemos sido cosificadas y explotadas en un sistema patriarcal, capitalista y de dominación que hace que los cuerpos de las mujeres en nuestras diversidades, los cuerpos de lo femenino, y los territorios hemos sido históricamente dominados, controlados, oprimidos y expropiados. Entonces hay que hacer un análisis más profundo y tener unas respuestas o unas propuestas que también atiendan esta crisis. Decía una profesora que tuve, Gabriela Merlinsky, decía que esto es una cuestión ontológica, ética y política. Claro, ontológica porque es reconocer el papel de lo humano en la naturaleza. También hablaba de ética porque en estos momentos estamos debatiendo, lo que nos estamos debatiendo en el fondo tiene que ver con decidir quién sobrevive y quién muere, ¿verdad? Y esto es muy fuerte. Y también habla de que es política, porque siguen estando las relaciones de poder y de dominancia atravesando la vida y los derechos humanos de las mujeres y de la naturaleza misma. Entonces, bueno, eran cosas que yo quería compartir aquí, porque desde esas reflexiones también es que el Instituto Nacional de las Mujeres se hace presente y se siente también convocado a ser parte de esta acción climática con perspectiva de género y con participación de las mujeres en su diversidad. Gracias al apoyo del PNUD y con el aporte también el apoyo del MINAE, logramos este año declarar de interés público el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, que es una ruta que nos va a generar ciertas condiciones habilitantes para el cierre de esas brechas de género históricas, para darle más fuerza a muchos de los proyectos y los procesos que hemos venido impulsando, que ahora van a escuchar a Erika algunos de los resultados que hemos estado logrando durante varios años de trabajo con la Comisión Nacional de Emergencias y que sabemos que todavía siguen pendientes de fortalecer y de consolidar, pero que ahí seguimos en la lucha.
Este plan, además de contar con ese apoyo, de buscar información, lo fuimos a consultar con las mujeres en las 6 regiones socioeconómicas, mujeres muy diversas que llegaron y se sintieron convocadas a un tema que algunas de ellas decían, yo no sé qué hago aquí, no sé qué relación tiene eso conmigo, y cuando ya estábamos conversando decían, claro, esto tiene que ver con mis preocupaciones cotidianas, esto tiene que ver por qué yo me uní a un comité comunal de emergencias, esto tiene que ver con por qué a mí me parece importante guardar, no sé, ¿verdad? Decían las tapitas de los refrescos que yo reutilizo para hacer artesanías, pero las tapitas no me sirven, pero sé que las puedo donar en otro lugar. No sabía que eso se llamaba un encadenamiento productivo y que eso también era una medida de adaptación al cambio climático. Entonces empezamos a darnos cuenta que sí tenía mucho que estar ahí y nos convocamos mujeres de distintas edades, mujeres de las costas, mujeres rurales, mujeres campesinas, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, afrodescendientes, a hablar de esto, a conocerlo y a revisar cuáles iban a ser entonces nuestras prioridades y dónde estaban las principales brechas y nudos críticos para alcanzar la igualdad en la acción climática y que no solamente logremos cerrar brechas, sino también visualizar, valorar y potenciar los aportes y reconocerlos en su justa medida. Y ahora doña Cindy ampliamente conversó sobre toda la apuesta institucional en materia de autonomía económica, donde también está el ámbito de la acción climática dibujado. Entonces, resumimos todas las actividades en 5 ejes estratégicos para este plan y uno tiene que ver con las acciones afirmativas dentro de la institucionalidad, cómo llegar a que la institucionalidad una y comprenda la relevancia de unir la perspectiva interseccional de género con la acción climática desde una propuesta que nos permita reexistir en este planeta en el que estamos, con 2 grados más y con una situación, una condición de ebullición, como decía don José Vicente, cómo vamos a existir ahí y cómo vamos a enfrentar las brechas de género. Entonces, desde la institucionalidad también hay acciones que nos interesa que se vayan interiorizando y consolidando. Otro eje importante tiene que ver con las capacidades. Las capacidades la generación de capacidades para las mujeres que dicen yo requiero capacitación, a mí me interesa tener mejores herramientas y mejores competencias para hacer frente al mundo actual económico y ambiental y ser un aporte a este andar y a esta lucha. Pero también la formación para la institucionalidad y para los gobiernos locales para que puedan entender la perspectiva de género e incorporar a las mujeres en una participación efectiva y real. Otro es el de la autonomía económica, que va desde mejorar todos los accesos al financiamiento hasta las asistencias técnicas y la colocación de sus productos en un modelo económico más verde, azul, sostenible y que efectivamente les permita a las mujeres la resiliencia desde la parte económica, pero también psicosocial. También tenemos el eje transversal de gestión del riesgo, que sé que ahora Erika de la Comisión de Emergencia les va a ampliar bastante desde qué es lo que estamos haciendo y pensando y por qué este es un eje relevante en un plan de acción climática. Y por supuesto no podemos dejar de lado, y doña Cindy también lo mencionaba, el tema de los datos y la producción de información. Necesitamos conocer más estos datos que Rafael ahora nos comenta. A mí me encantaría que los podamos tener accesibles y cotidianos en nuestra realidad costarricense y en nuestra realidad de las instituciones, que podamos tener rápidamente desagregado cuáles son los impactos y poder hacer estos análisis que nos permitan políticas públicas más eficientes, más adecuadas, más pertinentes a la realidad y necesidades de la población. Y también, por otro lado, la producción de información que nos permita visibilizar las buenas prácticas y los aportes históricos de las mujeres que no queden en el
ámbito de lo desconocido, de lo naturalizado, porque es lo que nos toca, cuidar de los niños, de las niñas, de las personas adultas mayores y ahora además recuerden que somos buenísimas cuidando la naturaleza. Bueno, ¿cuáles son esos aportes? Eso también tiene que ser visibilizado, cuantificado y reconocido de una manera justa en un marco de derechos humanos de todas las personas y de bienestar para todas las mujeres en nuestra diversidad. Creo que lo dejo como por ahí. Nada más terminar una cosita, compartirles una última cosita. Tuve hace más de una semana la posibilidad de estar en una conferencia con el señor Leonardo Boff y él, quiero compartirles que me impactó mucho que él decía que más allá de la crisis ambiental, económica, climática que hay, tenemos una crisis de sensibilidad. Y necesitamos, además de poner a la naturaleza en el centro, es poner los afectos, poner los vínculos en el centro para poder trabajar juntos y juntas y avanzar y no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Formidable, Suyen. Muchísimas gracias por tu participación. A continuación, vamos a escuchar la participación de Erika Villegas Montero de la Comisión Nacional de Emergencias. Compartiré con ustedes su participación. Muy buenas tardes. Agradezco al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, al Instituto Nacional de las Mujeres, por darle la oportunidad a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de poder compartir el trabajo que desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se viene haciendo para la atención de la violencia de género. Comienzo haciendo un enmarque de los instrumentos de reducción del riesgo que han sido la sombrilla para el desarrollo de un abordaje con incorporación del enfoque de género. El marco de acción de Sendai para la reducción del riesgo es un instrumento institucional para el tratamiento de la gestión del riesgo a nivel mundial desde el año 2015 y con fecha de vencimiento al 2030. Busca reducir el impacto de los desastres y mejorar la resiliencia. Este marco ha sido clave para la delimitación de nuestros compromisos nacionales en la materia de gestión del riesgo. El marco de acción de Sendai, dentro de sus principios rectores, reconoce la necesidad de integrar la perspectiva de género en las políticas y prácticas de la reducción del riesgo de desastres y destaca y resalta la participación y el liderazgo de las mujeres. Este instrumento nos conduce no solo a proteger la vida de las personas y sus bienes, sus medios de vida, su salud, sus bienes culturales y ambientales, sino que se debe proteger también todos sus derechos humanos. Los principios rectores de este marco nos dirigen hacia una reducción de riesgo de desastres, empoderando, brindando una participación inclusiva, accesible y no discriminatoria, y poniendo atención a las personas especialmente vulnerables en los desastres. Con aprobación del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, Costa Rica asumió la responsabilidad inmediata de actualizar en el año 2015 su marco de política nacional de gestión del riesgo, que exige a todas las instituciones planificar y asignar recursos para la prevención y atención de emergencias. Los lineamientos, acciones y metas definidos en nuestro plan de gestión del riesgo son el marco de referencia para las instituciones cumplan con esta responsabilidad. La política nacional de gestión del riesgo pone ejes transversales, el enfoque de género y los derechos humanos, temas sobre los cuales se adopta un criterio de abordaje de acuerdo con los compromisos que el país ha definido en otros instrumentos de políticas o normas nacionales o internacionales. Es así como desde un punto de vista en la gestión del riesgo se aborda el enfoque de derechos humanos desde un punto de vista normativo. Nos basamos en las normas nacionales e internacionales sobre el tema y desde un punto de vista operacional está orientado a proporcionar las condiciones de seguridad, sostenibilidad bajo los cuales se logre el disfrute pleno de sus derechos humanos. La aplicación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo adopta el criterio de que la perspectiva de género debe contribuir a reconocer las
capacidades, fortalezas y debilidades que tienen las personas según su género. Las características de género implican razones diferenciales para que hombres y mujeres sean vulnerables o por el contrario expresen sus capacidades. Considerando el compromiso del Estado de garantizar, promover y proteger y hacer cumplir los derechos tanto individuales como colectivos, se trabajó en el desarrollo de planes de acción de política de gestión del riesgo que incluyeran en todos sus grupos sociales, la sociedad civil, las organizaciones comunales de mujeres, de personas con discapacidad, población indígena, migrantes, jóvenes, adultos mayores, adolescentes, niños y niñas en los procesos de prevención, atención y recuperación. Bajo esta visión inclusiva, en el 2016, la Junta de la Comisión Nacional de Emergencias aprueba la creación de una oficina de género encargada de promover y dar seguimiento y monitoreo a la inclusión del enfoque de género y de los demás temas relacionados con la incorporación, protección y atención de los grupos vulnerables. La Comisión Nacional de Emergencias, desde este proceso y conocedor de acuerdos de los datos internacionales y nacionales de las desigualdades de género existen y las cuales en contextos de emergencia se exacerban debido al limitado acceso a los recursos y poder en la toma de decisiones que tienen mayoritariamente las mujeres y niñas, hace que el impacto de los desastres sea desigual. Bajo esta realidad se han venido tomando acciones para que como Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en promover acciones afirmativas que disminuyan la desigualdad de género derivadas en el accionar de la gestión del riesgo. Se puede mencionar el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, tiene acciones estratégicas dirigidas a redistribuir el impacto de los desastres hacia los derechos de las mujeres. Este instrumento se fortaleció con la estrategia de transversalización del enfoque de género en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que dio inicio a su ejecución este 2023. Con estos dos instrumentos de planificación se dirigen a establecer acciones estratégicas para transversalizar el enfoque de igualdad de género en los tres ámbitos subsistémicos: la reducción del riesgo, los preparativos y respuestas y la recuperación. A través de la estrategia, los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo tienen acciones estratégicas en el plan de acción de la política de gestión del riesgo que presenten vinculación con los compromisos de inclusión, protección, atención y recuperación de medios de vida de la población. Definirán indicadores que midan el avance del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en la gestión del riesgo de desastres. Con estas acciones se busca cerrar la brecha de género que se manifiesta en violencia de género en el contexto de la gestión del riesgo. Comenzando desde el hecho de poder contar con información y datos de la población de mujeres y hombres. Desde la interseccionalidad se está trabajando con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, una base de datos con la población ubicada en zonas expuestas a amenazas, considerando que son las mujeres jefas de hogar un grupo de la población que se encuentra en mayor pobreza en nuestro país. Esta información resulta relevante para que el IMA se ejecute su programa de ayuda social. Otro ejemplo a implementar es la desagregación de los datos por sexo en los registros de daños y pérdidas. Cuando se hace una declaración de emergencia, las instituciones que hacen el registro tienen conocimiento de cuántas mujeres han tenido pérdidas y pérdidas ya sea en su vivienda, en la producción agrícola, en las actividades pesqueras y acuícolas, por ejemplo, y pueden considerar sus necesidades a la hora de presentar planes de inversión para la recuperación de sus medios de vida. La participación y la toma de decisiones de las mujeres en la gestión del riesgo es otra variable a trabajar. La estructura de los comités comunales de emergencia en su mayoría están compuestas por mujeres.
Pero no solo esto no quiere decir que su voz y sus necesidades particulares o de su comunidad sean escuchadas. En sesiones de trabajo con estas mujeres han expresado sentirse desplazadas y que su conocimiento, trabajo realizado no son considerados cuando se da una emergencia, principalmente por la autoridad ejercida por un hombre de la misma comunidad o de alguna instancia coordinadora a nivel municipal. Para atender esta clara manifestación de violencia, la estrategia de género tiene un eje de participación y desconcentración para la gestión del riesgo, donde instituciones como el INAMU, el AIA, el MAC, Incopesca, IFAN y la CNE han apuntado a la capacitación de las mujeres del ámbito comunitario, ya sean organizaciones, en comités comunales de emergencia, en junta directiva, a los integrantes de los comités municipales de emergencia, también de las oficinas de género o de gestión social de las municipalidades en el tema de gestión del riesgo con enfoque de género, de liderazgo transformador, de violencia de género en la gestión del riesgo. En conjunto con el INAMU hemos desarrollado una serie de capacitaciones en cantones como Alajuelita, Osa, Cañas, para el fortalecimiento de la perspectiva de género de las mujeres en los comités comunales de emergencia. Con ellas se han trabajado en talleres con contenido relacionado con la gestión del riesgo, brechas de género en la gestión del riesgo, aportes de las mujeres en la gestión del riesgo, llevándolas a la reflexión y análisis de su contexto, terminando con la elaboración de una agenda de trabajo en temas de género que consideran prioritarios sean atendidos en coordinación con el Comité Municipal de Emergencia. Paralelo a los talleres con las mujeres, se ha trabajado con el Comité Municipal de Emergencia de estos cantones en temas de gestión del riesgo con enfoque de género. La estrategia también tiene un eje de protección, que lo que permite es garantizar que las instituciones responsables y otros actores de la asistencia humanitaria desarrollen acciones que protejan a las víctimas de violencia intrafamiliar o de pareja, de abuso o violaciones sexuales, de explotación sexual, violencia hacia las personas menores de edad, violencias hacia la población hacia las poblaciones más vulnerables como personas adultas mayores, personas con discapacidad o personas LGTBI o más. A través de la Fundación Justicia y Género se ha capacitado a representantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo sobre el tema de violencia de género en las emergencias, con el fin de desarrollar capacidades para la actuación ante una situación de violencia de género en los albergues. Con el Fondo Nacional de Poblaciones Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas se ha trabajado 2 herramientas dirigidas a la protección de las personas usuarias de los albergues ante una situación de violencia de género. Se trata de un cuestionario de percepción de inclusión social en el cual se pretende conocer cómo considera la persona usuaria de albergues que se está abordando los temas de género, tales como participación igualitaria de las personas, los roles de trabajo en los albergues de acuerdo a las capacidades, habilidades, conocimientos, seguridad, accesibilidad, resguardo de la dignidad de las personas, seguridad y bienestar de las mujeres, personas menores de edad, adolescentes y otros grupos vulnerables al interior del albergue. Existe la lista de contactos de las instituciones y las organizaciones que puedan brindar servicios de atención, denuncia y protección a sobrevivientes de violencia basada en género. La valoración de las condiciones particulares de las mujeres embarazadas y con niños recién nacidos, si se contó con información sobre cómo se podía prevenir y atender la violencia basada en género en el albergue, en los lugares estratégicos y visibles, priorizando la violencia y la violencia sexual contra las mujeres, personas menores de edad, personas con discapacidad, personas adultas mayores y poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Conociendo esta información, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo puede tomar acciones para la atención de las necesidades que se identifiquen con este cuestionario.
El otro instrumento que se encuentra en elaboración con el apoyo del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas es una guía rápida de atención a violencia basada en género en albergues temporales durante situaciones de emergencia, con la que se pretende facilitar procedimientos operativos para el abordaje de la violencia basada en género en albergues durante situaciones de emergencia a fin de ofrecer a las personas sobrevivientes una respuesta integral, oportuna, respetuosa de sus derechos humanos. Se dirige esta guía a las personas e instancias involucradas en la coordinación y estructura funcional de los albergues temporales, tales como los comités municipales de emergencia, los comités comunales de emergencia, las personas administradoras de los albergues y los equipos de trabajo de los albergues. También hemos apuntado a asegurar la prestación de servicios para la subsistencia digna durante una emergencia o desastres y posterior en la recuperación que sea inclusiva, igualitaria y que aporte protección. Para ellos, el Centro de Operaciones de Emergencia ha aprobado lineamientos para el manejo de la lactancia materna durante situaciones de emergencia. Estos lineamientos se trabajaron con la Comisión Nacional de Lactancia Materna y busca garantizar en contextos de emergencia y desastres la lactancia materna exclusiva, así como brindar el apoyo alimentario a las mujeres que amamantan por parte de las instancias de coordinación operativa del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Se ha elaborado con el apoyo también técnico del INAMU 2 guías para los comités municipales de emergencia, que son instancias esenciales para que den una efectiva incorporación de la igualdad entre hombres y mujeres en los preparativos y respuesta ante las emergencias y desastres desde el ámbito regional y local. Estas guías brindan claves que les permitan llevar a cabo el trabajo de tomar medidas bajo un enfoque diferenciado, reconociendo que las emergencias y desastres afectan de forma diferente a las mujeres y hombres. Con el Fondo de Población de Naciones Unidas se viene trabajando en la incorporación de parámetros de género e inclusión social en los planes cantonales y regionales de emergencia. Uno de ellos es que desde la planificación operativa de las instancias de coordinación se debe asegurar la atención efectiva y adecuada en casos de violencia basada en género mediante la coordinación interinstitucional que debe de articularse para abordar la temática, brindando la información necesaria y facilitando la ruta de acceso a las denuncias. Con la estrategia del enfoque de género en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, tiene plazo hasta el 2026, esperamos continuar avanzando en temas tales como el Manual de Procedimientos del COE actualizado bajo una visión inclusiva y de género que atienda necesidades diferenciadas de grupos de población basado en estándares de calidad reconocidos, acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva de las mujeres, como la incorporación del kit en el kit de limpieza o el paquete esencial mínimo de productos de salud sexual y reproductiva que brinda la CNE, también productos para la protección sexual, la higiene menstrual e incontinencia para mujeres, personas mayores y personas con discapacidad. Poder contar con productos audiovisuales con la información sobre los métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual a los que puede acceder las personas afectadas en los albergues temporales. La elaboración y lineamientos para el abordaje institucional en salud sexual y reproductiva en el contexto de las emergencias y desastres en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social. Y en fortalecer la atención del sector social en los procesos de recuperación para la restauración de los medios de vida de las mujeres con instrumentos o procedimientos alternativos de compensación de los programas sociales ante desastres, programas de atención a la población del sector agropecuario ante emergencias con enfoque de género, programas de subsidios de desempleo para la atención de las mujeres vulnerables por los desastres, líneas de financiamiento para la recuperación de vivienda para las mujeres. Aunque falta trabajo por hacer, se puede decir que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, desde la promoción y la ejecución de los lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo, se ha articulado para dar respuesta a las distintas situaciones de violencia de género que se generan en todos los procesos de la gestión del riesgo.
Nuevamente agradezco la oportunidad por participar en este conversatorio. Muchísimas gracias, Erika, por tu participación. Vamos ahora, y no menos importante, a escuchar a José Pablo. Un factor clave para comprender la crisis climática es la migración climática que está empezando a agudizarse. Queremos saber qué es la migración climática y cómo se relaciona con la violencia hacia las mujeres. Escucharemos entonces la presentación de José Pablo. Buenas tardes a todos y muchas gracias por el espacio. Totalmente enriquecedores de conocer la perspectiva de todos estos actores que estamos hablando aquí. Y no más que sumarme a lo ya anterior dicho, ¿verdad? La perspectiva de género, digamos, en todas las dinámicas que hacemos en nuestros distintos trabajos es importante y principalmente desde la perspectiva del cambio climático. Este, Como bien pregunta Rafaela, para profundizar un poco sobre qué es protección climática, aquí tenemos una definición planteada por la OIM, considerada como un movimiento de personas o grupo de personas que principalmente, debido a un cambio, puede ser repentino o gradual, eh, tiene que movilizarse del espacio donde viven. Esto inclusive dejando sus modos de vida, sus arraigos culturales, y todo esto debido a consecuencias del cambio climático. Es importante notar que esto puede ser de un momento eh, desplazado, digamos, obligatorio, o que pueda tener una persona una agencia sobre lo que está haciendo. Esto puede ser de carácter temporal también o permanente, y un detalle muy importante y no menor es que estos desplazamientos se dan a lo interno o a lo externo del mismo país, ¿verdad? Esto totalmente vinculado con la perspectiva de género, porque como bien conocemos y hemos planteado aquí, la condición de riesgo viene planteada por la amenaza de algún evento climático, ¿verdad? Como tormentas extremas, sequías extremas, pero también está incluida la vulnerabilidad. Y las vulnerabilidades son económicas, sociales, culturales, en donde se plasman muchas de estas violencias contra las mujeres y las niñas en espacios de gestión comunal. Entonces, tomar esto en cuenta durante los procesos de elaboración de proyectos, de acciones que se quieren hacer más operativas desde las instituciones y desde las agencias, es importante porque el involucramiento de esta arista hace que podamos verlo desde de otra perspectiva y poder brindar soluciones también a estos grupos poblacionales que se quedan, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva de la migración climática, existen distintas formas de migración. Todas, ¿verdad?, tienen ciertas características. Por ejemplo, la primera, que es la migración climática como tal, es la que es más de agencia, más cuando las personas, eh, por el motivos multifactoriales que no tienen recursos económicos para estudiar, eh, por motivos que no pueden cultivar dentro de sus tierras, pues van tomando la decisión de migrar de los espacios donde están, y se hace una separación de espacios internos comunales. En muchos casos, y hay datos sobre el tema de que muchas de las personas que migran son hombres que salen a trabajar, y las que se quedan en las casas, en los espacios de hogareños, con un mayor arraigo, un proceso más interno, son mujeres, y esa separación, ¿verdad? Cuando se vuelve la persona al lugar, pues provoca muchos conflictos, pues, de violencia contra las mujeres, eh, que son importantes de tomar en cuenta. En cuanto a los desplazamientos, ya estamos hablando de un movimiento forzado, donde las personas tienen que migrar, digamos, de un espacio inundado, o donde por la subida del nivel del mar no pueden estar a la orilla del mar y no pueden vivir ahí, entonces tienen que movilizarse a otros espacios de una manera no tan ordenada como nos gustaría que suceda, como sucede en el tercero, perdón, de las formas de migración, que es la reeducación planificada. En esta sí hay una integración de las políticas, y estas políticas, como ustedes bien mencionan, tienen que incluir la perspectiva de género para que cuando se dé el fenómeno o la migración, estas ya tengan una estructura, ¿verdad?, establecida, una línea de trabajo donde se incluye la perspectiva de género en todas las aristas, y esto va desde la toma de decisiones, ¿verdad?, donde se incluyen lideresas en los espacios, la cosmovisión y perspectiva de las personas y las mujeres dentro de sus territorios,
pero también, digamos, las cosas, digamos, más hacia dónde se quiere mover, cómo va a ser la construcción de los espacios. Y ejemplos de ellos, digamos, tenemos sobre cómo la perspectiva de género puede influenciar mejor, como en el caso de Cinchona. Y el caso de la inmovilidad, que este es uno de los más problemáticos, es cuando a pesar de que tenemos estas amenazas y existen estas exposiciones, eh, las personas no pueden migrar por su vulnerabilidad. Entonces, se encuentran en un mayor grado de riesgos ante ciertas dinámicas internas que en situaciones de desastres pueden acontecer en un espacio. Como muy bien mencionan ustedes aquí, la profundización sobre los datos en temas de desplazamientos internos con perspectiva de género tiene que esforzarse más en que se creen, en investigar más sobre el tema y poder segregar más por edad por género. Aquí les presento unos datos del 2022 de los desplazamientos internos, en donde a nivel de Latinoamérica han sido desplazadas 60,2 millones de personas, de las cuales 32 son por desastres. Es importante notar, ¿verdad? Cuando hablamos de desastres, también hay que hacer la diferenciación con cambio climático y desastres de origen tectónico o más natural. Entonces, estos datos podrían enriquecernos más la forma en que podemos abordar los temas si estuviéramos más segregados y por género. Entonces, por ejemplo, aquí arriba podemos ver que se calcula que a nivel mundial se han desplazado 35,8 millones de mujeres y niñas a lo interno en el mundo. Entonces son datos que son impactantes y que a veces no se ven como reflejados tanto en la acción, digamos, de ciertas estrategias y que deberíamos de fomentar para poder visibilizar qué sucede en esas dinámicas. Eso es un poco de los datos en Costa Rica, del 2015 al 2023, donde la mayoría son relacionados con migraciones por tipos ambientales, ¿verdad? De desastres naturales, pero también hay ciertas dinámicas de internas por cambio climático que sí afectan a nuestras comunidades. Entonces, desde la OIM se trabaja, digamos, se considera fundamental entender la migración ambiental, los desplazamientos por catástrofes naturales desde una perspectiva de género, ya que, digamos, como bien mencionaba don José Vicente, en los procesos migratorios, ¿verdad? Suceden muchos problemas de trata de personas, de atención, digamos, especializada también que se debe hacer y que a veces por la condición a veces irregular de las acciones, pues provoca que las personas y las mujeres estén en condiciones de vulnerabilidad. Otra cosa muy importante es que, como mencionaba bien antes, las situaciones de catástrofe requieren de alojamientos temporales con intervenciones que cuenten la perspectiva de género. Y esto no solo con la asistencia, digamos, de materiales específicos o necesidades específicas, sino de espacios de toma de decisiones y espacios de separación, ¿verdad? También, y de atención. El acceso limitado a los recursos y las oportunidades influyen en las vulnerabilidades y capacidades específicas de género para regresar a las comunidades. Y esto es importante porque cuando sucede, digamos, un tipo de migración, muchas veces las problemáticas que traen esas comunidades en temas de desigualdad de género, pues no se ven atendidas durante los procesos y cuando se intentan, ¿verdad?, volver a restablecer, ya sea, digamos, a recuperar los modos de vida que tenían anteriormente, pues van a tener mayor dificultad porque tienen que acceder otra vez a esos espacios donde no se ha trabajado sobre el tema o en el caso que tengan que desplazarse y no pueden movilizarse sobre el espacio de vivienda anterior, pues las soluciones no pueden ser duraderas. Entonces, o no llegan a ser duraderas. Eso ha provocado también por lo mismo, porque en el contexto, digamos, en donde se llega, también se tiene que tomar en cuenta todas estas perspectivas de desigualdad de género a la hora de realizar atención y trabajar en el tema de recuperación, ¿verdad? En temas de gestión del riesgo. Es importante también señalar la importancia de los datos, ¿verdad? Estos datos que nos brindan principalmente contextualizados con las personas y las mujeres de las localidades, cuáles son las necesidades específicas, cuáles han sido sus mayores vulnerabilidades y el contexto histórico en el que se está trabajando para que cuando se realicen o se apliquen ciertos programas o proyectos, pues se tengan soluciones que incluyan esta perspectiva de género. En este sentido, digamos, desde la OIM estamos trabajando
en diagnósticos sobre la adaptación al cambio climático para hacer frente a los impulsores ambientales en 2 comunidades específicas, Los Chiles y Puerto Jiménez, 2 comunidades que han sido lamentablemente muy impactadas por temas de violencia doméstica y que incluso tienen medidas de priorización. Y este proyecto, ¿verdad? No se podría hacer menos sin la colaboración de una aliada muy importante que es la organización, una ONG llamada la Ruta del Clima, los cuales han aportado una gran perspectiva sobre el tema de cambio climático y, y perspectiva de género con metodologías donde se incluye, ¿verdad? Este, distintas dinámicas que pueden tomar y evidenciar, ¿verdad? Las diferencias y las vulnerabilidades que sufren nuestras comunidades y cómo eso podemos juntarlo para que en la construcción de los planes de adaptación y la parte más operativa, se pueda, digamos, incluir, ¿verdad? Esta capacidad para que las personas y las mujeres puedan tener acceso, digamos, a tierra, a dinámicas de estudio en las cuales han sido excluidas, incluso también entender que todas las comunidades tienen contextos diferentes y necesidades y perspectivas para futuro diferentes y cómo esto se puede involucrar desde una perspectiva de género. Entonces, esto ha sido una de las grandes eh, trabajos que se han hecho porque el hecho de que se pueda operativizar algo incluye la relación entre agencias, incluye la relación entre instituciones que estén trabajando en este tema desde la perspectiva de género y la inclusión de mujeres en temas de migraciones internas, principalmente por cambio climático, ¿verdad? Que, como mencioné bien antes, estas pueden ser graduales o pueden ser repentinas, pero en estas que son graduales son en las que más tenemos que trabajar porque son las que nos pueden dar una forma de atender el problema de una manera ordenada, regular, segura y desde una perspectiva de género donde podamos incluir a todas las instituciones también en este proceso, donde podamos incluir a las lideresas locales también en los procesos y que eso sea plasmado en documentos factibles para que las personas puedan trabajar para la comunidad, por la comunidad y con procesos de adaptación al cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Paulo. Un momento. Muchísimas gracias por su participación y por estas reflexiones. Creo que resulta clave entonces y visible cómo la violencia contra las mujeres tiene un vínculo muy importante en el tema, ¿verdad? De la gestión de riesgos, ¿verdad? Y en la acción por el clima. Algunas consideraciones que me gustaría a mí puntualizar a propósito de todas las intervenciones que hemos escuchado justamente en este espacio de reflexión hoy día. Permítanme nada más. Ahora sí creo que se están viendo todas las personas, ¿no? Muy bien. Creo que queda muy claro que es necesario reconocer la violencia contra las mujeres como un factor clave para mitigar y adaptarnos a la crisis climática. Sin ello, y creo que es la reflexión fundamental, ¿verdad? Las mujeres estarán mucho más expuestas a los efectos, ¿verdad? Que tiene esta crisis, ¿no? Bien nos resaltaba Suyen, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos femeninos y los cuerpos de los territorios originarios y la naturaleza han sido explotados históricamente. Y una de esas formas de explotación ha sido a través de la violencia. En el caso de las mujeres, los cuerpos femeninos y de los territorios originarios es a través de la violencia basada en género una de esas manifestaciones de explotación. Y justo eso es lo que tenemos que lograr borrar, ¿verdad? Y combatir precisamente, ¿no? Cómo continuamos legitimando explotar y violentar como una forma de vincularnos y allí de esas claves necesarias especialmente, ¿verdad? En el marco de los 16 días de activismo y todo el tiempo, ¿verdad? Cómo tomamos acción precisamente para desnaturalizar esta forma de vincularnos. El plan de género y cambio climático es un instrumento de política pública clave
para enfrentar el reto que implica entonces la violencia contra las mujeres en los contextos de crisis climática. Por supuesto, invitamos a todas las personas que nos están escuchando y nos escucharán en las redes sociales a que se sumen a la implementación de este plan de acción que marca precisamente una hoja de ruta y acompaña el trabajo que viene desarrollándose a nivel nacional. ¿Cuál trabajo? Pues ese trabajo que bien nos señaló Erika Villegas de la Comisión Nacional de Emergencias, donde es evidente que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo está avanzando en el abordaje sobre la violencia contra las mujeres. Resulta clave precisamente pasar a la acción, ¿verdad? Cómo aceleramos precisamente la implementación de todas estas herramientas que se están desarrollando en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo desde lo central hasta lo local y cómo logramos hacer transformaciones que resulten en proteger a las mujeres frente a las situaciones de violencia que se exacerban por los fenómenos climáticos. Hay muchos desafíos, hay muchos pendientes y es importante que todos los sectores y todas las partes nos unamos precisamente para poner fin a la violencia contra las mujeres en este vínculo de los efectos de la acción que tiene en la crisis climática, ¿no? Además, creo que, y ya nos lo decía José Pablo, es evidente que hay un aumento de la migración climática en el país y esto continuará sucediendo y continuará en aumento. Lo vemos constantemente y cómo las gráficas que nos presentaba José Pablo nos muestran precisamente esta realidad. Bien reconocemos, las mujeres están expuestas a múltiples formas de violencias en esta migración que se da por los efectos de la crisis climática. Y para ello resulta clave que las políticas deban considerarse desde un abordaje integral y que realmente impacte estos efectos. Todos estos instrumentos, todo lo que escucharon hoy en este conversatorio, resulta clave acelerarlo. Y ese es el llamado que nosotras y nosotros hemos querido crear con este conversatorio sobre las reflexiones iniciales de este vínculo. Hacer un llamado a la acción a los diferentes sectores para que se sumen precisamente y podamos impactar la violencia contra las mujeres, ¿no? Muy bien. Yo quisiera, antes de cerrar esta parte, pedirle a José Pablo, si fuese posible, hablar un poco, ¿verdad?, sobre, tal vez profundizar rápidamente sobre el tema de trata, ¿verdad? Eh, como fenómeno global, ¿verdad? Y regional, y el contexto aquí en Costa Rica, pero también en ese vínculo con la migración climática. ¿Cómo sería y cómo debemos reconocer precisamente? Porque los estudios demuestran que de esas múltiples formas de violencia, la trata, ¿verdad?, resulta como una variable, ¿verdad?, que aumenta la vulnerabilidad para las mujeres en el cualquier proceso de movilidad humana donde haya vulnerabilidad y exclusión, ¿verdad? O se dé de manera forzada. Entonces, justamente quisiera, José Pablo, pedirte un poco indagar, ¿verdad? Y que nos contés sobre el vínculo, digamos, con el tema de la trata de manera general para que nos puedan escuchar las personas que están acá y que nos escucharán en redes. Sí, muchas gracias por la pregunta. No, fundamental, digamos, aclarar que las dinámicas de migración y principalmente cuando se vuelven de manera irregular, pues tienen dinámicas de violencia que repercuten principalmente en los cuerpos de las personas y principalmente las mujeres. Entonces, con el tema de la trata de personas, pues son estos espacios donde ciertas dinámicas, digamos, de autoridad por el tema de la ilegalidad, digamos, donde hay personas que se aprovechan de ciertos espacios y de los problemas de las personas, utilizan, digamos, el cuerpo de ellas para, para aprovecharse económica o física, emocionalmente, digamos. Entonces, en estos temas de migración climática, por ejemplo, se tiene que tomar esta variable porque ya conocemos cómo son las actuales situaciones que suceden en el país, la cantidad de violencia contra las mujeres que existe y cómo esto repercute, digamos, en la salud pública y personal. Entonces, a la hora de entender
esto no se puede hablar sino incluyendo esta perspectiva, en el sentido de que no solo afecta, hagamos, el actuar o el paso, ¿verdad?, de las personas, sino que esto puede llevar a procesos de esclavitud en distintos espacios, explotación sexual y otros espacios donde por tratar de salir de espacios de vulnerabilidad o de violencias que ya se vivían antes, o en este caso, ¿verdad?, que estamos hablando de temas de cambio climático, pues se van a exponer a otras más riesgosas, más ilegales, en espacios donde ya no están eh, familiarizadas, también familiarizados con el contexto, ¿verdad?, en países, inclusive a nivel interno, que provoca que este eje de la trata de personas no puede estar fuera del contexto, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, y que debe incluirse dentro de políticas de articulación y de información también para que no estén pues sucediendo, digamos, en estos espacios de violencia. Muchísimas gracias, José Pablo. Bueno, muy bien. Llegamos ya al final de este conversatorio. Yo espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo, tener esta fotografía de qué se está desarrollando en el país, de cuáles son los avances, pero también de cuáles son los desafíos. Agradecemos muchísimo al Instituto Nacional de las Mujeres, especialmente a Suyen Ramírez, también a José Pablo Cascante de OIM y a Erika Villegas de la Comisión Nacional de Emergencias por ser panelistas y llevarnos en esta ruta de avances y desafíos de este vínculo tan importante que existe entre la violencia contra las mujeres y la crisis climática. Recuerden, no hay excusa. Unámonos para prevenir la violencia contra las mujeres de todas las edades y en su diversidad. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos.